Bien, esta tarde, para no quitarle mucho tiempo, la verdad es que yo quiero hablar con usted sobre algo que, hermano, para mí es muy importante. Hoy en día se están viviendo tantas situaciones, tantas cosas que si nosotros no nos damos cuenta, muy pronto podríamos perder lo que Dios nos ha dado. Acuérdese que en el tiempo del pueblo de Israel existió una generación que no conocía a Dios, y eso fue terrible porque, hermano, no conocer al Señor, no saber, no haber escuchado de Dios, eso significa que una generación completa se olvidó de Dios, y esto trae, hermano, la verdad, tristeza al corazón, y no queremos que vuelva a suceder, no queremos que vuelva a acontecer acá en nuestros tiempos, sino que nuestras congregaciones conocerán del amor de Cristo, nuestras generaciones vivirán la gloria del Padre. Así que este tema realmente embauca mi corazón, porque ¿cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios? La Biblia, cuando habla de David, lo reconoce, lo menciona, por lo menos en dos ocasiones, como un hombre conforme al corazón de Dios. La primera vez, usted se recordará, fue cuando Samuel, quien lo ungió como sucesor del rey Saúl, aquel rey que desobedeció a Dios, un rey rebelde, que por cierto también adoró a otros dioses. Hablo del rey Saúl, también utilizó el paganismo. Pero acordémonos que el Señor en su palabra, en 1 Samuel 13:14, dice: pero ahora tu reino no continuará. Y oiga esto, el Señor ha buscado para sí mismo, o sea, el Señor se buscó para él mismo, para el mismo Dios, se buscó un hombre conforme a su corazón. Y luego, esa fue la primera vez. La segunda vez, el apóstol Pablo, quien relataba la historia de Israel, también dijo en Hechos 13:22: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Pero oiga esto, que hará toda mi voluntad. Ser conforme al corazón de Dios, hermano, significará que la persona es totalmente perfecta. No estoy diciendo que busque la perfección, porque todos buscamos la perfección. Si usted no está buscando la perfección, entonces hay un problema por ahí. Pero está hablando acerca de que ¿puede un hombre realmente ser perfecto? Totalmente perfecto. Y al ser perfecto, entonces ¿tendrá el corazón de Dios? Obviamente no, ciertamente, verdaderamente no. Nadie es perfecto. No hubo una sola persona, no ha existido una sola persona en esta tierra que haya sido, que sea o que será 100% perfecto, excepto una persona, nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero David, cuando hablamos de David, yo siempre recuerdo cómo el Señor trata al rey David, muy cerca de él. El Señor tuvo una gracia para con David, no solo porque David fuera un hombre que era aguerrido, un hombre que tenía valentía, un hombre que sabía amar a Dios, un hombre que sabía glorificar el nombre de Dios, y ya lo veremos en un momentito, pero David no fue para nada, hermano, el hombre justo en la tierra. Yo creo que cuando se habla de hombres justos, de varones perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, podríamos mejor hablar de Job. Job fue un hombre que sí tenía, se recuerda en Job, en el primer capítulo, la palabra lo indica como que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, apartado del mal, un hombre que hacía tantas cosas para sus hijos, sacrificios, para sus hijos diariamente. Buscaba a Dios tremendamente, pero aún así no se le reconoció, o no se dice de Job, de poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y en otra ocasión estudiaremos sobre la vida de Job, que es muy, pero muy interesante, muy interesante. Pero aquí en este caso estamos hablando de la vida de David. Y más que todo de la vida de David, estamos hablando del corazón de David. Acuérdense que nosotros tenemos una peculiaridad como seres humanos. Nosotros, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, no hacemos las cosas porque seamos extremadamente inteligentes o extremadamente lo contrario a ser inteligentes, sino que hacemos las cosas porque nacen en el corazón. ¿Cuántas veces no hemos visto que aquellos que sí podrían, por ejemplo, ser bondadosos y ser filántropos, por ejemplo, filántropo, una persona que ayuda a otros y que da de lo suyo a otros, y que realmente no se ve, sino que se ve que algunos que podrían ayudar a los demás
no lo hacen. Sin embargo, aquella persona que menos puede ayudar a los demás, sí lo hacen. En cierta ocasión me hablaban de una persona que obviamente tenía la capacidad de poder hacer mucho con el dinero que tenía, y este hombre al salir de un restaurante llevaba una bolsita con un poco de comida, y la verdad que al momento de llevarlo le pareció como muy trabajoso llevar en sus manos, y tiró, antes de tirar la bolsa que llevaba, miró por ahí a un perro, y en vez de darle la comidita al perro, la tiró en la basura porque dijo, no, este perro no es mío, y en fin. Sin embargo, ese mismo perro encontró que una persona, un indigente, o sea, alguien que vive en las calles, que estaba tirado en la calle, que apenas si podía cubrir su cuerpo, y al llegar el perro cerca de este hombre, el hombre sacó de otra bolsa, sacó un pedazo de pan y se lo dio al perro. ¡Qué tremendo! A veces el que más ayuda a una persona es aquel que no puede. Digo esta historia porque habla acerca de las intenciones del corazón. Acuérdense que la palabra del Señor habla de que de nuestro corazón, de lo interior de nuestro corazón, salen todas las cosas buenas, pero sí es la raíz de todo lo malo. Nuestro corazón es donde están las cosas perjuiciosas para el alma, y es ahí donde tenemos nosotros que tener cuidado y asegurarnos que nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a mencionar algunos de los errores que tenía David. Por ejemplo, mintió a Ahimelech, ¿se recuerda? David le mintió al sacerdote allá en aquel lugar llamado Nob, cuando estaba huyendo de Saúl, y mintió porque cuando el sacerdote le pregunta qué estaba haciendo, David dijo, es que estoy en una misión secreta para el rey. Pero mintió, él estaba huyendo del rey. Saúl lo quería matar, y aunque podría alguien decir, sí, pero hermano, David tenía toda la razón para mentir, porque él estaba huyendo del rey, pero es que mintió. Eso lo encuentra usted en 1 Samuel capítulo 21 del versículo 1 al 9. Obviamente por tiempo no lo vamos a leer. Cuando estaba huyendo a Gat, si usted se recuerda, igualmente para escapar de la ira, la segunda vez que él hizo esto, de la ira de Saúl, David huyó a Gat, y él llevaba, y Gat, si usted se recuerda, era la ciudad natal del gigantón aquel que David derribó. Y David llevaba con él la espada de Goliat. Sí, yo no creo que fue una buena idea que él huya del rey Saúl y que se vaya a la ciudad de donde era originario el gigante que él mismo mató, y encima de todo lleve su trofeo y que diga, oigan, aquí vengo yo, y qué tremendo, ¿no? Pero el mentir lleva a la persona a cometer locuras, a cometer cosas que van en contra incluso del bienestar de la misma persona. Y entonces cuando los habitantes de aquel lugar de Gat se dieron cuenta que ahí venía David con la espada de Goliat, oh hermano, lo iban a capturar, es seguro lo iban a torturar, es seguro iban a hacer mucho con él y posiblemente matarlo. Entonces fingió que estaba loco. Otra mentira. Cuando estaba luchando, hermano, acuérdese que en cierto tiempo, por 16 meses exactamente, el rey David, bueno, cuando no era rey David, fue un mercenario del enemigo de Israel. O sea, fue un mercenario que ayudaba al pueblo contrario de Israel. Pero dése cuenta de algo que acontece. La Biblia en el libro de los Salmos no describe ni relata ni un solo salmo que David haya escrito en ese tiempo cuando David estaba en contra del pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! El pozo de la sabiduría, el pozo de la alabanza, el pozo de la adoración a Dios se había secado. Esto sucede con el ser humano cuando se olvida de buscar a Dios. Esto sucede con el ser humano cuando se olvida de que es por medio de Dios que adquiere lo que él está haciendo. ¡Qué tremendo! Ahora bien, si usted se da cuenta, mi amado hermano, el tiempo necesario para que David estuviese buscando de Dios, para que David buscara siempre de él, en ese tiempo se le había acabado. Estaba drenada esa adoración a Dios. Y eso sucede cada vez que nosotros nos olvidamos de Dios.
cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, cada vez que decidimos ocupar nuestro tiempo en otras cosas, se drena el deseo de adorar a Dios, se drena el deseo de bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es peligroso cuando te alejas de Dios, y más cuando quieres combatir contra el pueblo de Dios. Qué triste es que David en estos años, en vez de continuar siendo el guerrero por el pueblo de Israel, se había convertido en un mercenario en contra del pueblo de Israel, a favor de los filisteos. Yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces nos habremos nosotros convertido en mercenarios de los filisteos del día de hoy? Y en vez de ayudar, y en vez de hacer las cosas buenas para nuestra gente, para la gente cristiana, para los nuestros, nos hemos convertido en enemigos de los nuestros. Tremendo. Otra ocasión cuando David falló, cuando se arruinó el transporte, ¿se recuerda? Cuando llevaba el arca, allá en 2 de Samuel capítulo 6, y el arca se manipuló con un descuido tremendo y se llevó en un carro, obviamente de madera, en fin, en lugar de ir en los hombros de los sacerdotes o del sacerdote. Y acuérdese que cuando el hombre comete errores, cree estar haciendo buenas cosas, y es muy importante que usted me entienda esta tarde. A veces nosotros creemos con el corazón que estamos haciendo cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pero si el Señor ordenó procedimientos para que nosotros siguiésemos su palabra y lo adorásemos, no podemos nosotros cambiar lo que Dios ha dicho. David dijo: bueno, llévenlo en ese transporte, al fin y al cabo aquí voy yo soy el rey. Aquí voy. Acuérdese que esto ocasionó la muerte de Usa. ¿Se recuerda? En 2 de Samuel capítulo 6. Luego David también cayó en adulterio. Eso fue su fracaso más famoso. Una escandalosa aventura que tuvo con una mujer. Tremendo. Eso lo llevó a la consecuencia más horrible que le pudo haber pasado a David, porque perdió a su hijo, el hijo que había nacido del pecado de él con Betsabé. Muchas veces los hombres pecan contra Dios y creen que no va a haber una consecuencia. Antes de poner tu corazón en otra cosa, piensa en las consecuencias que pueden haber. Acabó con Urías, ¿se recuerda? El esposo de Betsabé. Peor aún, fue ese encubrimiento posterior, el asesinato de su esposo, de Urías, Elitía. Oh, hermano, Elitita, perdón. Esto es tremendo. Debemos de entender que incluso después de eso y toda esa agonía, le llevó a David a fracasar como padre. David no pudo disciplinar a su hijo Amón. Amón fue aquel hijo de David que violó a Tamar, a la media hermana de Amón, y esto lo llevó a la rebelión de su otro hijo Absalón, quien asesinó a Amnón en venganza y luego trató de robar el trono de David. Mira lo que pasa cuando desobedeces a Dios. Mira lo que sucede cuando no amonestas a tus hijos en bendición y en disciplina del Padre. Mira lo que acontece, hermano. Hay pelea dentro de los hermanos, hay pelea dentro de la familia. Suceden muchas cosas graves cuando no utilizamos la disciplina de Dios. Oh, esto es tremendo. Esto es tremendo. Fracasó también como padre. Hermano, cuando centrándose en los números, en el lugar se fijó más en los números que en Dios. Al final de su vida, en contra del consejo de Joab, aún David insistió en contar su ejército. Eran 1.3 millones de soldados. Era un orgullo para David. Era una fuente de orgullo. Era su seguridad. Pero esa seguridad se volvió falsa. Esto disgustó a Dios, que envió una plaga y mató a 70,000 hombres. Y eso lo encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, hasta el versículo 20, del 1 al 25. Entendamos esto. A veces confiamos en la fuerza de nuestro ejército. A veces confiamos en el poder de nuestras fuerzas. Y el Señor simplemente quiere que confiemos en Él. Obviamente, hermano, ser una persona conforme al corazón de Dios no significa perfección. O David hubiese sido 100% descalificado. De hecho, con esa hoja de antecedentes penales que tenía David, y hubiera nacido el día de hoy, hermano, y fuera juzgado, yo creo que no pasaría ni siquiera en nuestros tiempos, donde todo lo juzgamos, donde todo lo pasamos por una lupa que
yo no sé ni quién la dio, pero una lupa en donde aprendemos a juzgar a medio mundo. Digo aprendemos para generalizar y no criticar a nadie más. Yo creo que David lo hubiésemos destronado, lo hubiésemos desterrado de Israel, lo hubiésemos ejecutado por adulterio, lo hubiésemos resucitado y vuelto a ejecutarlo por el asesinato. Hermano, lo hubiéramos separado de Dios y condenado eternamente. Eso es lo que merecía. Hoy en día, ¿cuántas personas no se mofan en querer descalificar a los demás? Y eso es terrible, cuando no se tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Yo no tengo por qué destronar a nadie. Si Dios ha levantado a alguien para su honra, para su gloria, el Señor es su Señor, no soy yo su Señor, el Señor es su Señor. Yo no sé lo que merece cada persona, porque si yo lo hubiese ejecutado, si yo lo hubiese desterrado, si yo lo hubiese destronado, y hablo generalizando, hermano, le aviso una cosa: Dios, en cambio, lo perdonó, Dios lo restauró, Dios le permitió permanecer en el poder, se le dio un pacto eterno, se le incluyó en el linaje de David y se le prometió reinar de nuevo como príncipe con Cristo en el reino milenial. Wow, eso lo encuentra usted en Ezequiel 34, del 23 al 25. Esto es algo que yo quiero que usted entienda. Tener un corazón conforme al corazón de Dios se puede lograr. ¿Cómo explico yo esto? Lo explico a través de la gracia y la misericordia de Dios. La misericordia es cuando Dios nos da a nosotros, hermanos, no lo que merecemos, sino lo que Él es. No lo que necesitamos de veras padecer por nuestros actos, sino que Él nos ama porque Él es amor. Él nos bendice porque Él es bendición. ¿Cuánta persona es bendecida y dice: yo soy bendecido porque yo soy Edmer Guzmán, yo soy el mero mero, yo soy el Tatascán de Guatemala, es que sin mí ustedes se mueren? Yo escuché a una persona hace como 30 y tantos años que dijo: sin mí se van a engusanar. Y dije yo: wow, ¿hasta dónde llega, hermano, esa humanidad? ¿Hasta dónde llega el corazón? ¿Hasta dónde llega a cauterizarse la conciencia de pensar que el hombre es lo que es porque Él es? Y sin embargo debemos de entender que el hombre es lo que es porque Dios en su misericordia le ha permitido llegar ahí. Y la gracia de Dios es cuando nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios, hermanos, si la gracia de Dios fuese de acuerdo a lo que hacemos, yo no estaría aquí enfrente de usted esta tarde predicándole. Ahora le pregunto, ¿por qué fue Dios entonces tan misericordioso con David? Cuando David cometió un error tan real, ¿sabe por qué? Primero porque David se arrepintió genuinamente. Vea el Salmo 51. En segundo lugar, David había sido misericordioso con Saúl, porque pudo haberlo matado muchas veces, pero se negó, oiga bien, se negó a levantar la mano contra el ungido de Dios. Eso ya no pasa hoy en día. Los ungidos de Dios hoy en día son vituperados, son escarnecidos, son pateados, van de boca en boca. La gente se olvida que es peligroso. Y cuando hablo de ungidos de Dios no me refiero solamente a los pastores, hablo a los hijos de Dios. Hablo a toda aquella persona que ha sido ungido por Dios para llevar su palabra. No necesariamente un profeta, un músico, un evangelista, un pastor, un apóstol, qué sé yo, un maestro. No, hablo de todo aquel que Dios ungió con su Espíritu Santo. En tercer lugar, David fue misericordioso con Absalón cuando Absalón, su hijo, intentó un golpe de estado contra él. David fue amable con un hombre lisiado llamado Mefiboset, usted se recuerda, y lo dejó vivir en el castillo con él como uno de sus propios hijos. David sembró misericordia y cuanto más la necesitó, volvió a él como un boomerang. ¿Usted conoce los boomerangs? Usted lo tira y luego y ese boomerang, no sé cómo es esa forma de ciencia o no sé cómo llamarle, pero regresa usted. Usted tira un boomerang y ese regresa. Así es la vida.
La vida es como un boomerang. Y la misericordia que tú das, la paciencia que tú otorgas, esa misma se regresará a ti. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir honestamente que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Debido a que había hecho muchas cosas erróneas, debido a que realmente David había pecado fuertemente. Algunos de nosotros podríamos decir, yo nunca he cometido ese error, o por lo menos algunos de lo que David cometió. Yo nunca he matado a nadie para quedarme con su mujer. Es posible, pero ¿sabes? Hemos hecho otras cosas que en realidad afectan nuestra vida espiritual. Ahora bien, ¿qué hacía David? David tenía hambre de Dios. David buscaba a Dios. David tenía pasión por las cosas espirituales y David trataba de agradar a Dios a pesar de sus fracasos. Era un hombre que llegaba delante de Dios y le decía, Señor, yo quiero que tú veas que mis acciones demuestren que yo realmente estoy buscando por ti. Escribió 73 salmos de adoración. Es posible que haya escrito tal vez algunos 49 salmos que son anónimos, porque esas letras expresan un profundo deseo por la búsqueda a Dios y por adoración a Dios con un corazón contrito, un corazón que de veras estaba, hermano, decidido a buscar a Dios. David también colocó el arca en Jerusalén, y cuando David colocó el arca en Jerusalén, hizo Jerusalén la capital de la sede de Dios en la tierra. Amaba tanto la presencia de Dios que quería estar lo más cerca posible de ella. Dese cuenta de esto. La mayoría de la gente cuando peca se aleja de la iglesia. La mayoría de la gente hoy dice, yo no necesito estar en el templo. ¿Sabes por qué no tienes un corazón conforme al corazón de Dios? O por lo menos conforme al corazón de David. Porque hay mucha diferencia. David quería estar en el templo todos los días de su vida, aleluya, para contemplar la hermosura de Dios. Oh, hermano, él proporcionó un nuevo tabernáculo para que este tabernáculo albergara el arca de Dios. Esto reemplazó al tabernáculo de Moisés y, hermano, y giró en torno a la adoración verdadera en lugar de sacrificios y rituales. Ya el Señor no quiere sacrificios que cualquiera haría. El Señor ya no quiere, como decía alguien hoy, que estemos golpeando el pecho y diciendo por mi culpa, por mi culpa. David hizo esto para que hubiese un tabernáculo de alabanza y adoración a Dios. Eso lo encuentras en 2 Samuel capítulo 6 versículos 16 y 17. Él promovió, hermano, a músicos y cantantes, a adoradores de tiempo completo. David se le conoce como aquel rey, hermano, que tenía en el templo, tenía gente que adorara a Dios todo el tiempo, a tiempo completo. Ahora, hermano, es difícil porque a la gente hay que rogarle que venga a la iglesia. Y no vayas a poner a alguien más porque se enojan contigo. Y no vayas a hacer algo que no esté de acuerdo a como la mayoría dice, porque se molestan contigo. Pero David promovió a músicos, promovió a cantores o a cantantes. Él promovió, hermano, a que ellos fueran adoradores. Hay mucha diferencia en ser músico y cantante a ser un adorador, y máxime a tiempo completo. Como no podía adorar a Dios 24 horas del día, los 7 días de la semana, David delegó a otros para que lo hicieran. Entienda esto, por favor. El deseo y la razón por la que David tenía 24 horas, 7 días de alabanza y adoración, hermano, y diferentes adoradores en todos tiempos, era porque él mismo no podía estar despierto 24 horas al día, pero sí quería que la alabanza a Dios permaneciese en el templo. Mira el espíritu de David, mira el espíritu en el corazón de David, el espíritu del corazón de muchos hoy en día. David quería estar todos los días en el templo. Hoy nadie quiere ir al templo. No, me lo tome a mal. Y no se moleste conmigo. Léalo en la palabra de Dios. Y pregúntese a usted mismo si esto es la verdadera razón por la cual yo voy a adorar a Dios. Pero David proclamó su deseo de construir a Dios un templo permanente. Se sintió culpable él por vivir en un palacio de cedro, un palacio hermoso, mientras el arca estaba en una tienda de campaña. Y le contó a Natán, su señor, de construir un templo. Eso lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Planificó, financió el templo. Y
cuando Dios se negó a que David construyera el templo, porque era un hombre de guerra, acumuló materiales para que Salomón, su hijo, que fue un hombre de paz, lo construyera. Yo no sé si usted entiende la bendición que hay aquí, hermano, al tener un corazón conforme al corazón de Dios. Querer adorar y bendecir el nombre de Dios siempre. David era un hombre que tenía sangre en sus manos. David era un hombre que no se tocaba, hermano, el alma ni el corazón para tomar una espada y desenvainarla y quitarle la vida a nadie en el mismo nombre de Dios. Y por eso Dios le dijo: no, David, tú no puedes construirme templo. Y por eso a veces yo le decía: Señor, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué hay personas que el templo lo ven como...? Y el Señor me decía: porque es muy posible que sus manos no estén dispuestas para estar en el templo. Dije: oh, wow. Y el Señor me llevó a esto. Y me dijo: mira lo que le dijeron a David, lo que le dije a David. No puedes construirme el templo porque eres un hombre de guerra. Pero me gustan tus intenciones, David. Me gusta tu deseo, David, de construirme un templo permanente en donde se alabe y glorifique el nombre del gran yo soy. Por lo cual tu linaje lo hará, y se le permitió a Salomón, un hombre de paz, que construyese el templo. Su corazón perfecto nunca, hermano, se convirtió en idolatría. Usted encuentra a todos los reyes, la mayoría de los 40 reyes de Israel y de Judá también, incluyendo su propio hijo Salomón, cayeron en la idolatría. Pero David nunca cayó en la idolatría. La idolatría es uno de los pecados que Dios, hermano, le distorsiona más. David fue el pionero de la adoración. David fue un hombre, hermano, antes de su tiempo, se cree. Fue un hombre que debió vivir mejor en el Nuevo Testamento, donde se adoraba de una forma tremenda a Dios. Pero vivió en el Antiguo Testamento, proféticamente hablando y desarrollando y diciendo lo que iba a acontecer. Oiga, hermano, David quería que se adorara a Dios. Escúchame, por favor. Pastor, pastora que me escuchas, músico, cantante, ministro de adoración que me escuchas. ¿Sabes desde dónde viene este deseo de adorar a Dios con todo? Con danza, con alabanza, con adoración, de bendecir el nombre de Dios en los tiempos, en los templos. Desde que David vivió, un hombre antes de su tiempo. Él comenzó a adorar al Señor. Como un pastorcillo inició con su arpa mientras cuidaba ovejas. Dios se dio cuenta, Dios puso su atención en David porque adoraba a Dios con el arpa y lo ascendió del prado, del campo, de las ovejas. Lo lleva al palacio donde él se especializó en un culto musical que adoraba y bendecía el nombre de Dios. David practicaba en el campo y en el templo, hizo una especialidad, hizo un doctorado, hizo una maestría. En verdad, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Observe cómo Dios le permite comer incluso del pan de la preposición, reservado solo para los sacerdotes, e incluso le permitió que usara un efod, una prenda que era sacerdotal, similar a un chaleco, pero tenía un sinfín de explicaciones y de referencias bíblicas. Lo trataremos en algún tiempo, o búscalo tú mismo. Cuando él danzaba ante el arca de Dios. No crean mi hermano y hermana que la danza resurgió de una locura de un montón de pastores. No creas que la danza resurgió de una locura de un hombre. Resultó de la sabiduría, resultó del agradecimiento en el corazón del rey David. Danzaba delante de Dios. David danzaba, lo criticaban. Su mujer le decía: estás totalmente cucu, estás loco. Mas David decía: aunque tenga que volverme de lo peor, yo voy a danzar, yo voy a alabar y glorificar el nombre de Dios. Tremendo. Por lo general, Dios mantuvo siempre la realeza y el sacerdocio estrictamente separado. De hecho, el rey Saúl fue reprendido por ofrecer sacrificios. Y Usías, como habíamos, hermano, fue herido de lepra por quemar incienso. Pero David era un tipo de Cristo Jesús, nuestro rey y sumo sacerdote, quien nos ha llamado a reinar con él. Tú puedes buscar todo esto, hermano, en 2 de Crónicas 26.
David era ese tipo mesiánico, ese tipo que nos iba a enseñar, un tipo, me refiero, un molde que nos iba a enseñar a nosotros un ensayo, una figura de qué es reinar como reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10, encontrarás muchas cosas. David expresó su pasión por Dios cuando dijo: mi alma te sigue con perseverancia. Eso lo encuentras en Salmo 63, 8. El mensaje dice: me aferro a ti para toda la vida. David era un hombre que andaba como un cazador por la presencia de Dios. ¿En dónde la encuentro que la quiero? Se recuerda en el Salmo 42, cuando él habla y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ese salmo, hermano, que se refleja al corazón de David, aunque no fue David el que escribió ese salmo. Pero qué tremendo pensar que habían salmistas que decían: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y estos salmistas, hermano, pensaban, esta gente que alababa a Dios, pensaban en el tiempo cuando iban al templo y estaban allí, que no podían llegar, estaban muy lejos. Y ellos decían: ¿cuándo voy a venir y me voy a presentar delante de Dios? Parafraseando, ¿cuándo voy a estar en el templo de Dios? Hoy en día, muchos dicen, esto es tremendo, muchos dicen: no es el tiempo correcto para ir al templo. ¡Qué inconsistencia! Más David, más los salmistas, más los hombres de Dios decían: me aferro a ti para toda la vida. Yo quiero terminar con esto. ¿A quién te aferras tú? ¿Estás aferrado a buscar la palabra de Dios? ¿Estás aferrado a leer su palabra y a vivir para Él, a un Dios vivo? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso hoy no está diciendo la gente: oye, pastor, hoy no te dejan meterte al templo, ¿dónde está tu Dios? Ya ese ha sido nuestro pan, esas lágrimas. Pero yo sé que pronto viene restitución del monte de Sión, aleluya. Él conocía el secreto de correr detrás de Dios. En lugar de huir, David sabía que lejos de ser perfecto, era un hombre que perseguía al único que sí es perfecto. Esta tarde yo quiero invitarte, no a que trates de ser perfecto, porque no podrás. Busca la perfección, por supuesto, y si la encuentras, síguela. Pero, hermano, este es tiempo de perseguir al único que sí es perfecto, a Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti en esta tarde y le pido al Señor que si en ti no está el deseo de estar en el templo, el deseo de estar buscando a Dios: pastor, pero se puede adorar a Dios en cualquier lugar. Claro que sí, David adoraba a Dios en el campo, en los montes, en todos lados, pero quería estar en el templo adorando a Dios con los demás, con el pueblo de Dios. No me lo creas a mí, no me lo creas, ni te enojes conmigo. Búscalo en la palabra y encontrarás tus respuestas. Aleluya. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido grande y misericordioso para con nosotros. Oh, Señor, David estaba lejos de ser un hombre perfecto. Lejos de ser un hombre perfecto. Pero fue un hombre que tuvo un corazón que estaba dispuesto a arrepentirse. Y cuando se arrepentía, buscaba tu trono, tu gracia. Te pido que esta tarde nos ayudes a buscar tu trono, a buscar tu gracia, a buscar de ti, a buscar lo que es bueno para nosotros. Señor, yo te pido que bendigas a cada hermano y hermana que nos está viendo, que pudo vernos, y los que verán este video después. Bendícelos, ayúdalos, guárdanos, manténnos, Señor, en el hueco de tu mano. Manténnos ahí estampados en tu mano, tatuados en tu mano, donde nadie nos pueda quitar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios, les bendigo a cada uno de ustedes, de veras con todo mi corazón, y les esperamos para que el próximo domingo, aquellos que pues están, sé que tenemos, que hay algunos miembros nuestros en Estados Unidos y otros lugares, y sé que no, obviamente no pueden estar acá con nosotros físicamente, pero el próximo domingo les espero para que sigamos glorificando el nombre de Jesús. Recuérdese, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde, y conéctese a nuestras actividades durante la semana. De parte mía y de mi esposa Araceli Rodríguez de Guzmán, les amamos, les bendecimos y reciban de nosotros un abrazo caluroso, quiebra costillas y muchos besos en el Señor. Les amamos. Dios les bendiga. Muchas gracias.